¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora estén viendo este video. Hoy tenemos un invitado especial, espectacular de VR, ¿no? Uber, sí, exacto. El señor Uber Musi. Bueno, su apellido es más largo, él ahorita nos lo va a explicar, pero nos quedamos con Musi. El apellido, ¿no? El apellido. Bienvenido. Al programa de hoy. Bienvenido, mi Muchas gracias. comandante. ¿Cómo está? Muchas gracias por Un la placer invitación. tenerlo aquí. Nombre completo y unidad a la que pertenece. Mi nombre es Uber Musiti de Pontarlier y el Cherry Justiniano. Soy de la Unidad Urbana de Bomberos de Rescate. ¿De dónde es su apellido? Mi padre era francés, Descendencia francesa. descendencia francesa. Ah. De los mejores perfumes. ¿Descendencia de qué tenemos? Yo, nada, aquí no me vaya grande. No me gusta ir lejos. Bueno, no nos olvidemos que nada de esto sería posible sin la colaboración de Panadería y Repostería Como en Casa. Justo hoy día nos están acompañando con un delicioso postre, tres leches. Ellos están ubicados en la avenida Santos Dumont, octavo anillo, barrio Hidalgo, calle 3, y se pueden contactar con el número 780-91-459. Los mejores postres, los mejores panes, y no se olviden que igual cubrimos eventos. Ya, bueno, todos los que somos cocineros sabemos, pues. O sea, comencé desde muy pelado, digamos, ¿no? Ya. Para decirlo así. Estaba en la universidad, terminando la universidad cuando me animé a ser bombero. Pero es toda una historia atrás antes de convertirme en bombero, porque yo no quería ser bombero, digamos. ¿Qué fue lo que lo motivó? Bueno, una vez vamos a decir, estaba tomando unas cuantas latas de cervezas en Equipetrol, como era Equipetrol. ¿Te acuerdas de esa época, no? Agarraban a balazos. No. Eso fue antes que cierren el Equipetrol, ¿no? Eso fue antes que cierren. Cuando era bonito. Era la joda, todos salíamos y compartíamos ahí, era bonito, digamos, ¿no? Entonces, estaba tomando una cerveza y justo veo un camión bombero llegando a un incendio, antes en la parte de Equipetrol Norte. Y veo, digamos, y venían botando agua. Y yo digo, qué desgracia, o sea, alguien se estaba quemando y el camión botaba agua. Y lo seguí, oye, bueno, ya estaba medio chupado, lo seguí. Ya de curioso. De curioso fui, llegaron, creo que no funcionó la bomba. No funcionó nada, no podían abrir las rejas. Qué desastre, dije yo. Ya había bomberos de la policía, y había un señor que había visto en ese entonces y era Enrique Bruno. Y ahí fue donde lo conocí, porque no charlé con él ese rato, digamos, ¿no? Claro. Entonces, de ahí en mi cabeza yo estudiaba ingeniería comercial en la UPSA y obviamente me gustaba la parte administrativa. Entonces dije, voy a hacer algo. Siempre me gustó ayudar. Ya. O sea, buscaba algo de cómo ayudar. Creo que era mi esencia. Ese altruismo lo tenía. Lo tenía ya siempre. Ayudaba a niños en la calle. Incluso ya tenía a un niño que le ayudaba en sus estudios, que era cuidante de auto de la universidad, y lo ayudaba, le cambié colegio y todas esas cosas, pero ya me dediqué a un solo niño, digamos, ¿no? Entonces fui a buscar a los bomberos de la policía y les dije, quiero ayudar, pero de manera administrativa, hacer campaña para arreglar su carro, Claro. y todas esas cosas pero administrativamente, ¿no? Y me dijeron, no necesitamos ayuda. Pero se está creando un grupo de bomberos voluntarios ahí en el parque industrial. Entonces yo le dije, ok, me fui y encontré a una persona, un amigo que era bombero, me acuerdo de su nombre, Humberto Sarabia. Saludos a Humberto, creo que está en Estados Unidos. Y me dice, él llegaba porque él trabajaba creo que Saúl o algo así, y justo yo llegué al cuartel, pero no había nadie. ¿A qué cuartel? Al de Fundasol. No había nadie, había un policía ahí, pero creo que se había salido hace rato. Estaba parado, o sea, no había nadie, o sea, estaba toda la estación vacía. Ya. Pero antes habían policías ahí. No, claro, ellos, o sea, el cuartel lo manejaba la policía, pero también estaba creándose los grupos voluntarios, ¿no? Y él aparece y me dice, sí, ¿qué desea? Quiero ayudar en manera administrativa, pero, claro, vení a dar una reunión, nosotros nos reunimos los miércoles. Ok, me salí, me fui, no fui. Se me pasó, digamos. Fue ese rato que había pensado, no fui. Y le había pasado mi número. Me llamó. Esperamos el miércoles. Oye, ¿vas a venir? No, creo que estaba yendo a una media chupita, digamos, por ahí. De miércoles. De pre-jueves. Claro. Entonces le digo, no puedo.
y me dice, a ver si podés ir los sábados. No fui. Entonces, Miércoles el pasado, peor. sábado me volvió a llamar y me dice, oye, vas a venir, puta, no puedo, esa cosa. Y a ver si puedes venir. O sea, Ya, se ya terminó como llamándome, insistiendo, insistiéndome. Entonces, ya, voy a ir. Y me fui. Y ahí conocí, estaban haciendo un poco de ejercicio, eran 2, 3 personas nada más. Y estaban los bomberos de la policía. ¿Qué El año es uniforme esto? rojo. Estamos hablando de 2001, Ok. más o menos. ¿No? Entonces, era overol rojo. ¿No? Estaban ahí. Creo que es algo que casi nadie estaba enterado que Fundasol inició con la policía o que o ayudaba a la policía. Claro, la historia es que Fundasol nació para apoyar a los bomberos de la policía, ¿no? Creo que esa fue la esencia. Yo no te puedo decir porque yo no creé la fundación, ¿cierto? Pero obviamente estaban los bomberos de la policía y después se estaba creando un grupo de voluntarios dentro de ese cuartel, ¿no? Entonces esa es la historia real. Y bueno, de ahí ya yo comencé a ir, fui a unas clases y justo llegó un gringo, me acuerdo el nombre, mira, de tantos años, yo soy muy malo para los nombres, se llamaba Kevin. Y Kevin, Kevin, qué nombre más gringo. claro, y él era un bombero profesional de Estados Unidos y dijo, no van a pasar una clase, yo voy a estar un tiempo. Bueno, comencé a ir a los cursos, me comenzó a gustar, obviamente, ¿no? A pasar las clases, y se hizo como una especie de convenio con ese instructor, digamos, hablando lo primero del instructor que tuvo Estados Unidos, Fundasol. Y las clases eran, pues, oye, íbamos a la clase a las 4, porque todo el mundo trabajábamos, íbamos a la clase a las 4 de la mañana para pasar hasta las más o menos 7 de la mañana e irnos a nuestro trabajo, digamos, ¿no? Ah, entre semana. Entre semana, o sea, porque fue intensivo, digamos. Ala. Entonces, nos pasamos unos cursos y todo. Bueno, me comenzó a gustar, después aprender primeros auxilios, y fui quedándome. Entonces, yo me comencé a involucrar, me presentaron al comandante, entonces Enrique Bruno. Yo le dije, yo quiero ayudar en la parte administrativa y me creé hasta un cargo porque yo creé la administración paralela, porque la administración siempre la llevó la CAINPO y yo creé la administración paralela para los bomberos voluntarios y Netamente. era el jefe administrativo y de marketing y publicidad, ya, por decir. Mucho cargado, ¿no? El titulazo que me puse ya, ¿no? Bueno, la cosa fue que, bueno, comenzamos ya a buscar fondos, recursos, porque los carros no funcionaban, obviamente. Lo manejaba, todavía aún seguía, digamos, la policía lo tenía, ellos eran los que manejaban los vehículos, los carros bomberos y todo, pero los vehículos, Lobo 5, que era el de escala, no funcionaba, estaba mal la caja. Solamente medio funcionaba Lobo 4, que fue el carro que yo vi ese día, que dije, voy a ayudar. Y creo que estaba en plan una ambulancia que estaban queriendo arreglar para habilitar, digamos, ¿no? Entonces comencé a hacer los primeros cursos de primeros auxilios, me gustó, digamos, ¿no? Pero me comencé a meter en la parte administrativa. Ok. Entonces, buscar apoyo, tenía algunos conocidos, hicimos algunas campañas, me fui metiendo, pero yo era de lo que iba a la emergencia, por decir, cuando ya estaba la ambulancia funcionando, iba a la emergencia y todo el mundo me conocía, yo tenía un Fiat Palio, le puse destalladores, o bueno, full adrenalina, ¿no es cierto? Le puse vidrio negro, y iba atrás de la ambulancia, y éramos pocos, ¿no es cierto? Iba atrás de la ambulancia porque yo no me gustaba la sangre, me daba náusea la sangre. Ok. Entonces, no quería atender, digamos. En APH de lejito usted nomás era. Claro, no quería para nada. Hasta que un día me tocó una emergencia, estábamos solamente creo que 2 en el cuartel y nos llamaron a una emergencia, me dice hay que ir. Bueno, subí a la ambulancia, obligado, y cuando atendimos y ayudamos a la persona, lo llevamos a la clínica, me cambió la vida, La perspectiva. la satisfacción de poder darle una oportunidad más a otra persona, porque Dios te pone en ese camino, a darle una oportunidad a otra persona, me cambió la forma de ver las cosas. Me comencé a especializar, ahí comenzamos a buscar el curso PHTLS, fuimos los primeros voluntarios, digamos, que teníamos el curso PHTLS. Se puede decir que ese fue su punto de quiebre, pongámosle entre comillas, de que llegan la mayoría de los bomberos, ¿no? Antes tal vez tienen otro motivo, la adrenalina, que la emoción, que la pinta, que no sé qué. Usted llegó a ese punto y dijo, puta,
mejor está que vea de este lado porque voy a ayudar. Exactamente. En realidad fue eso, entonces me comencé a precisar, comenzamos, como no teníamos instructores, no había, digamos, academias de bomberos, nada de esas cosas. Entonces, nosotros comenzamos a hacer llamamientos a los chicos y éramos de los que nos capacitábamos en el internet, buscando libros. Había unos libros que tenía Enrique Bruno también tenía mucho conocimiento técnico porque tenía muchos libros que le habían llegado. Y obviamente con eso, nosotros íbamos a dar una clase, nosotros no la sabíamos por decir, vamos a hacer camas en el carro bombero, digamos. Nos íbamos a internet, buscábamos, hacíamos las diapositivas, todo y le enseñábamos a los chicos, pero nosotros habíamos aprendido un día antes. Era como que tras la patada del puñete, digamos. Sí, ahí. Entonces, de esa manera no hicimos nosotros, porque no había, como ahora, instructores que ya han ido a Estados Unidos, Claro. se han capacitado y todas esas cosas. Entonces, ahí comencé yo, digamos, a formarme como bombero voluntario, ¿no? Porque ya no lo tomé como, bueno, voy a pasar el rato un sábado, no, le di alma y corazón. ¿No? Ya pasó de ser el hobbit. Ya comencé a dejar mis salidas a ir al cuartel en vez de una fiesta, irme a los bomberos. O cuando salía a una fiesta y todos los bomberos que están conmigo hacían lo mismo. Íbamos a una salida, cena, todo lo que querrá. Y terminamos en la noche con vestidito pituco, pero terminamos en los bomberos sacándole la mierda a todito. Lo nuevo. Y ahí se puede decir que fue cuando hubo ese cambio en usted, digamos, ¿no? Desde que inició la vida bomberil ya eso cambió de usted, ya dejó de salir, por decirlo así, porque ya uno le dedica un poquito más de tiempo a esta labor que hacemos, pues. Claro, el tema es que pues tenemos que pensar que no es solamente la vida de la otra persona, es tu vida, es la vida del camarada. Entonces tenés que profesionalizarte. Entonces tenés que capacitarte. Entonces, y nosotros no teníamos muchas herramientas acá. O sea, eran 4 trajes de bomberos que nos teníamos que compartir entre todos. Nunca me voy a olvidar cuando me tocó ir al incendio, cuando se quemó el Cinecenter. ¿Se acuerdan? El Cinecenter ardió. Y me tocó a mí el traje, ¿Qué año? no me acuerdo el año, pero debe ser creo que 2005. Se quemó el Cuando Cinecenter. estaba en construcción. 7 años. 7 años por ahí, no me acuerdo. Bueno, el Cinecenter se quemó y incluso hubo muertos. A la mierda. Oye, te era viejo yo. Pues experiencia. Experiencia se llama. La cosa fue que me tocó el traje grande, friend. O sea, podía ponerme mis zapatos y meter la bota. para que vean la diferencia del tamaño, claro, porque eran los gringos esos que habían donado eso. La cosa es que me tocó, digamos, y teníamos que subir por la escalera de emergencia. Oye, ya estaba ya yo arriba, ya yo estaba ya con la lengua de corbata. Y obviamente, Claro. grande, pesado. Tuve una bombera que se nos perdió por ahí. Son de esas que medio se quieren hacer las salvadoras, no sé, pues las que quieren salvar el día más o menos. El héroe, o sea, los héroes no existen, digamos, ¿no? O sea, quiso ser la héroe, dijo que escuchó una bulla y casi le todo un drama, digamos, ¿no? Pero hubo una persona muerta, un soldador, si no me equivoco. Entonces, casi perdimos una bombera porque se salió de la línea, o sea, quiso manejarse sola y eso no se puede, los bomberos ustedes saben bien. O sea, entran 2, salen 2, digamos, no hay otra lógica. Digamos. Es la primicia. Bro. Entonces, así ya fui formándome como bombero y obviamente, aparte de mi trabajo, yo era asesor de proyectos y tesis de la universidad. Estudiaba en la UPSA, entonces me quedaba cerquita. Incluso llevé mi oficina a Fundasol. Viví casi un año en el cuartel. Porque en mi casa mi madre estaban construyendo, ya paran los bomberos. ¿Por qué no te vas a vivir a los bomberos? Ok, le dije. me fui con pilcha y todo, ¿vale? Momento. Mi oficina y todo. ¿De dónde nace eso que su madre dice? ¿Está yendo mucho ya andate? Más o menos, ¿eh? Más o menos. O sea, no les gustaba el tema de los bomberos porque nosotros andábamos con nuestro handy, porque antes nosotros teníamos la radio, manejábamos la radio de la policía. Ya. En Fundasol se manejaba la radio de la policía. Entonces, todas las claves de la policía lo manejábamos. Entonces, escuchábamos todo, digamos. Yo me iba a cenar con mi familia y era con la radio. ¿Sí? 0202, cara, 226. Entonces,
Y mi padre no le gustaba, a mi hermano no le gustaba. Claro, a mi hermano no le gustaba porque yo era su compañero de salida, de farándula. Claro, y Entonces ya, del lado ese. claro. Los amigos con los que ya yo tenía y salía bastante, me comenzaron a dejar de llamar. O sea, me hicieron a un lado. Prefiere irse allá que con nosotros. Te das cuenta, digamos, que solamente eran amigos de chupa, digamos, ¿no? Mm. Entonces comencé a cambiar mi vida a ser bombero. Digamos. Obviamente trabajaba, era consultor, asesoraba todo lo que era tesis, proyectos de universidades, asesoré a muchos estudiantes para que sacan su título universitario. Y obviamente lo trabajé ahí en Fundasol porque llevé la oficina, digamos, ¿no? Era como mi casa, porque viví un año. O sea, yo iba a mi casa a veces solamente a almorzar nomás, y después terminaba el día en los bomberos, en la noche. Todas las emergencias durante un año que pasaban en la noche, en el día, de madrugada, todas las iba yo, digamos, porque yo vivía ahí con el cuartelero, porque teníamos un cuartelero, antes le pagaba un cuartelero, que era una persona que estaba 24 horas. Claro, para que cuide el lugar, todo. Más que todo nuestro problema era quién manejaba el carro, digamos, ¿no? Mientras nosotros hacíamos las acciones para mejorar los carros, buscar donaciones, capacitaciones, todas esas cosas, campañas publicitarias. Nosotros éramos los que íbamos a las emergencias y no teníamos ni para la gasolina, a pesar que nosotros pertenecíamos a la CAINCO, no había recursos. Okay. Entonces nosotros comenzamos a crear esa administración paralela como para tener gasolina para la ambulancia, porque digamos, vamos a hacer turnos, porque antes solamente eran los turnos los viernes, sábados y domingo nada más. Y después fue cambiando, aumentando los días, digamos. Pero cuando hacíamos turnos, digamos, los días que había más accidentes, que eran los viernes y los sábados, a ver, juntémonos para la carnecita y para la gasolina de la ambulancia. Claro. Porque, digamos, incendios no había tanto. No había tantos incendios estructurales. Y apenas llegábamos, ya estaba todo quemado. Porque era en barrios muy lejanos, donde llegábamos y nos tiraban piedra en vez de recibirnos. De buena ¿no? manera. Claro, porque ya estaba todo quemado. Casas de madera y todas esas cosas, ¿no? Estamos hablando de en ese tiempo la única unidad de bomberos voluntarios. Voluntario. Por eso es que se tardaba más en llegar. Claro, Fundación es la primera compañía de bomberos voluntarios. ¿no? Bueno. Entonces, ahí ya yo, bueno, ya viví muchos años, un año, digamos, completo ahí en el cuartel, y obviamente ya por ciertas cosas transcurrieron y ya me salí de la unidad, digamos, ¿no? Se sale usted de Fundasol. Me salgo de la fundación por ciertas diferencias. Okay. ¿no? Por ciertas diferencias. Y bueno, después ya me invitan a otra unidad y siempre con la idea de ayudar, no solamente ya como bombero, sino siempre en la parte administrativa. Me convierto en la parte como vocal de la unidad, que todavía no era legal porque no podemos decir que era una fundación. Claro. Y de ahí, digamos, me invitan a ser presidente por las ideas, por lo que quería aportar y todo, digamos, ¿no? Y de ahí ya comienzan a hacer la Unidad Urbana y Bomberos de Rescate, y es lo que somos ahora. Bien. ¿Alguien a lo largo de este tiempo, usted que tuvo algún instructor, un camarada más antiguo, le advirtió que el camino de bombero voluntario iba a ser difícil? Mira, creo que lo sabíamos porque nadie nos apoyaba, ni instituciones. Hemos presentado muchos proyectos a la alcaldía, gobierno, todo lo que querrá. Entonces, creo que fuimos aprendiendo, porque como no existían los bomberos voluntarios, entonces fuimos aprendiendo que era un camino difícil en el camino. Ok, nadie venía a decir, oye, ¿sabes qué vas a hacer bombero voluntario? Y sabía que es muy difícil porque compartir un traje entre 3 o 4, 3 trajes para tantos voluntarios, carros que no funcionaban, no teníamos para combustible, no teníamos instructores oficiales, digamos, buscábamos de otros lados, amigos en Estados Unidos, comprábamos nuestros propios equipos para tener nosotros nuestros equipos. Entonces, sabíamos de lo que aprendíamos que los bomberos tenemos menos años de vida porque no teníamos equipos de respiración autónomos. Así que nosotros no hemos respirado amoníaco, todo lo que querrá. Cantidad de gases. Porque no teníamos los equipos. Entonces,
Creo que los bomberos voluntarios desde que nacieron desde 2001, voy a decir que más o menos de 2001, hasta que pudimos equiparlo, hemos matado nuestra vida durante todo ese tiempo, digamos, ¿no? Porque igualito alguien lo tenía que hacer. O Claro. sea, y nosotros apoyábamos a los bomberos de la policía en todas las emergencias y salíamos, y obviamente alguien tenía que hacer ese trabajo sin equipo de reparación. No, los bomberos de la policía iban con sus overoles, digamos. Nosotros éramos los únicos que teníamos los trajes estructurales Certificado de certificados de 10 años. De claro. O sea, según lo que yo entiendo, Nuevitos en Bolivia. la sufrieron todo ese tiempo No. para lograr que nosotros tengamos lo que tenemos ahora. Exactamente. En alguna Creo que manera. mucho, y es algo importante. En VR nosotros lo hablamos porque tienen que conocer la historia y la esencia. Y si no conoces la historia, estás destinado a volverla a repetir. Y creo que en todas las otras instituciones deberían aprender la historia de cómo nació el voluntariado en Santa Cruz. Porque no, hombre, bueno, Cochabamba ya tenía su voluntario, que era SAR Bolivia, tiene muchos años. Pero esta historia te enseña a cómo ha sido el camino para el voluntariado, para lo que tenemos. Ahorita, ¿cuántas unidades de bomberos voluntarios tenemos? ¿4? ¿5? Legalmente. O sea, hablando, digamos, de estructurales integrales, digamos, ¿no? Sí, porque claro. existen otras unidades, digamos, Que solo se dedican al forestal, digamos, ¿no? Que están formales y todo, y otros que solamente nacen para, ¿Para el momento? para el bolsillo. Para los necesitos. Lo dije. Lo dije, para el bolsillo, digamos. Comillos de hiena. Vale. Es que, ¿qué pasa? Que eso quita la esencia, ¿no es cierto? A mí me han invitado para ser a veces como comandante pagado y todas esas cosas en otras épocas, digamos. Y yo rechacé porque mi esencia es el voluntariado. Entonces, es que el ser voluntario creo que es algo que uno nace, no se hace en el camino. Justamente él decía al principio, ¿no? Que él ya tenía esas intenciones de ayudar y todo. Sí, el altruismo ya lo traía bien ahí. Exactamente. Y es ahí cuando yo a veces concuerdo con lo que dice el comandante Álvaro Castillo, de que uno nace ya voluntario, digamos, Sí. con ese afán de que ves algo y querés ir a ayudar, digamos. Mira, y sabes que te pongas en situaciones así. Dios, el universo, la persona que está por encima de nosotros, te ponen en situaciones porque alguien te necesita. O sea, yo cuando comencé a ser voluntario, yo no era si era un imán o qué, o por lo que estaban los bomberos voluntarios, y atendía emergencias solo, ya. Porque, o sea, había un choque y ya yo no podía dejar de pasar, de decir, se chocaron, ya. Va a ver, verificar, está bien, señor, ok, necesita ayuda, llamamos a ambulancia, atender, dar los primeros auxilios. Si ya no podés hacerlo, claro, ya no porque tenés la capacitación. Claro. Y la obligación, pues ya sos bombero, ya atender. La obligación moral, correcto, con tu esencia, ya no la puedes dejar. Entonces, era como, puta, estamos yendo a cenar, mi esposa nunca se olvida de esto, cuando ya teníamos VR, tenía que ir a firmar unos papeles administrativos, ¿no? Obviamente, como soy el presidente de la fundación, tenía que firmar los papeles administrativos. Ya nos cambiamos de historia a historia, ¿no? Pero bueno, así tenemos miles de historias. Lo cortamos y lo unimos. Lo de Chipan. Claro. La cosa es que vamos a ir a una cena, mi esposa está full vestida, digamos, ¿no? Y yo también. La cena, ¿no? La Cualquier cena, digamos, ¿no? Eran nuestros primeros años de matrimonio. Voy a firmar unos papeles y estaba Alejandro Castillo, estaba en el cuartel, me da los documentos para firmar y cuando lo llama dice, hay un incendio, no sé tanto por... No. Y estaba solito y me dice, ¿vamos? A la mira a mi esposa. Mi esposa creo que no dijo nada ese rato. ¿Pero qué le dijo con la mirada? Bueno, vamos. Y ella dijo, vamos. Y Alejandro dice, pero que venga con nosotros. A mi esposa. Ya. La subimos al carro, frente. Éramos los tres. Pero vos sabés que comandante pueden valer por 10, ¿no es cierto? Nos fuimos y puta, había varios puntos de fuego allí. Estaban entrando a varias casas. Y habíamos llamado ya auxilio, porque antes no teníamos tantos turnos, no teníamos tantos voluntarios.
y era lejos. Y nos bajamos con Alejandro y bueno, teníamos que atacar y comenzamos a atacar rápido los focos de incendio porque era forestal, pero estaba queriendo llegar a algunas casas y al montonera de humo y bueno, mi esposa pues estaba ahí, ¿no? Entonces había uno que era grande, entonces teníamos que entrar los dos. Entonces Alejandro le dice a mi esposa, que justamente se llama Alejandro, le dice, vas a tocar este botón, vas a bajar. Apenas estaba terminando de explicarle, ya estábamos nosotros adentro y mi esposa no tuvo que ser operador ese día sin saber nada, ¿no? Claro, quedamos con olor a humo, hollín, Claro. apagamos el incendio, nos volvimos, llegamos y bueno, llegaron otros voluntarios, ya nosotros nos aquí íbamos a ir a la cena, bueno. Pero fue una experiencia bonita, digamos. Y bueno, mi esposa comenzó a entender, digamos, la esencia del voluntario. Bueno, y me apoyó, ella me apoyó. Aparte, mi madre, a pesar de, me apoyaba entre comillas, pero siempre pensando en el riesgo, el peligro. ¿Cómo lo vivió usted ese punto de la familia? De, a ver, porque al principio muchas familias no entienden y es más que todo el miedo de no vayas porque puede pasar esto, no vayas porque no te pagan, Claro. no vayas por X, Z motivo. Y justo él tocaba el tema de que igual se alejan las amistades, pues, ¿no? Sale a la amistad. Mira, yo tengo un punto bien fuerte en esto de las emergencias familiares, digamos. Obviamente a mi madre no le gustaba, me apoya, digamos, porque toda madre te va a apoyar, pero no le gustaba. Mi hermano le valía verga, digamos, ¿no? Pero decía que perdía el tiempo, porque obviamente no salía a beber con él y todo, digamos, ¿no? Mis amigos lo mismo, que perdés el tiempo, que gastás plata, porque antes nosotros gastábamos plata, porque no había pues plata, no había recursos, ¿no es cierto? Entonces Claro. teníamos que utilizar nuestra billetera para cubrir, digamos, ¿no? Y obviamente los que podíamos trabajar mejor, obviamente dábamos un poquito más, digamos, ¿no? Para la cena, para que todos coman, para el mantenimiento, para arreglar un vehículo, todo. Siempre hay eso, ¿no? Sí, Siempre. es el voluntariado. Es el voluntariado, ¿cierto? O sea, correcto. vos no podés comer Y y dejar de dejar trabajar. como, no. Claro, todo. Hay que hacer, digamos, tenemos un plato y tenemos que comer 10 entre ese plato, lo hacemos. Y ahí no importa puta, yo soy, a ver si yo soy ingeniero o algo, todos son iguales en la No, casa, todos todos, iguales, hermano. todos iguales. O sea, tenemos, digamos, gerentes de banco, tenemos taxistas, albañiles, o sea, no hay, Vos entras al cuartel, o sea, sos todos somos iguales porque todos somos un equipo. O sea, no es una sola la cabeza, es toda una unidad. Porque no vas al incendio y apagás, digamos, el incendio solo, digamos. O sea, dependés de tu camarada. depender de toda una estructura para atender una emergencia. Correcto. Entonces, no es Uber, no es Álvaro, no es Alejandro, es VR, que es uno solo, digamos. Entonces, creo que esos principios son los que te hacen fortalecerte y fortalecer tu institución. Porque dejamos el yoísmo. Cuando hay el yoísmo, hay instituciones que muchos, no solamente en bomberos, sino otro tipo de fundaciones, que no crecen, Se terminan fracturando que esto. terminan fracturando. Entonces, como le comentaba ahí, mi padre fue militar, entonces como que tampoco ya era una persona mayor, no le importaba. Pero mi madre, hasta por ahí, mi hermano, lo mismo, hasta que ya en el desarrollo yo atendí una emergencia muy crítica en mi familia. Entonces ahí fue como que se dieron cuenta de que todo lo que yo pensaba que perdía el tiempo, que todo lo que aprendí fue para salvar una vida. Y fue justamente de mi sobrina, digamos, ¿no? La hija de mi hermano, digamos, ¿no? Entonces fue un punto bastante crítico porque es como dicen, ¿no? Los médicos no pueden atender a un familiar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente mi sobrina falleció, pero fue de una semana, pero yo tuve que tener que hasta hacer la acción de entubarla, de llevarla y tomar la decisión donde tu hermano te diga, depende de vos. O sea, yo le diga, si la dejamos acá se va a morir. O sea, Le das esas opciones difíciles. claro, todo el mundo lloraba.
Entonces, no, fue bien crítico, digamos, ¿no? Entonces se puede decir que esa es la intervención Fue la más dura, la más dura. porque no solamente duró ese momento, duraron muchos años después, porque obviamente antes no teníamos, ahora como ahora, apoyo psicológico, todas esas cosas, digamos, ¿no? Entonces, porque existen los traumas Trauma. post. Correcto. Entonces, El y estrés. eso nunca fui curado, digamos. Nunca fui curado. Entonces, existen esos traumas, ¿no? Como atender ciertas emergencias. Yo tengo unas emergencias bien clavadas también, que obviamente nunca me he hecho terapia, nada de esas cosas. Pues decir, yo en los semáforos, siempre miro atrás el retrovisor y siempre me hago un espacio como por si alguien me choca, digamos. Claro. Porque obviamente yo estuve presente y justamente Álvaro Castillo estuvo en esa emergencia conmigo porque nosotros volvíamos de echarle gas a lo de Sarfap en un campamento. Ok. Fuimos a Fundasol, primero nos fuimos ¿cómo se llama? A Sarfap, le echamos gas a los chicos, todas esas cosas. Nos fuimos a Fundasol a recoger el auto y justamente como a mí me habían asaltado unos días antes, le digo, acompáñenme, me dejan en mi casa y me voy. Porque justamente me asaltaron fuera de mi casa con revólver, pistola, con pistola. Entonces me dijeron sí, y justo llegando a mi casa, tenemos un accidente en la radial 27, entre la radial 27 y la 26, cuarto anillo, cuando todavía no era doble vía. Ya. Y yo lo vi, pues el auto en el retrovisor que se me acercaba. Álvaro estaba en su jeep, estaba atrás, y lo pasó a él, y a mí en la rotonda casi me choca. Entonces yo me largo para un lado. Pero el tipo siguió recto y se estrelló contra otro auto que estaba de frente. Y lo he visto, pues, el accidente. Vi cómo volcó la camioneta y todo. Yeah. Entonces, en ese rato, Álvaro se me fue al lado y yo estaba todavía medio en shock porque yo lo esquivé Claro. y fuimos a atender. Y obviamente, pues, tuvimos que hacer un rescate vehicular de explicación. Estábamos, por suerte, siempre parábamos nosotros con nuestros botines, teníamos nuestros primeros auxilios, Siempre preparados. siempre estábamos preparados, digamos, ¿no? Entonces, Siempre el por si acaso. el por si acaso, ¿no? Y habíamos venido de esa actividad, entonces estábamos Equipado. equipados, digamos, Claro. llamamos a la ambulancia, hicimos la explicación, no me acuerdo, estábamos con otra persona más, que era camarada de Álvaro, no me acuerdo quién era, la verdad, éramos 3, lo sacamos, entró en paro, le hicimos RCP, lo sacamos del paro, llegaron los de UDEN, llegó nuestra ambulancia, pero a fin de cuentas murió, o sea, falleció la persona, pero sí me quedó bien clavado ese por el momento, ¿me entendés? O sea, que pude haber sido yo, después de atender la emergencia, fue milésimas de segundo, o sea, y eso yo llego al semáforo y siempre mirar ahí atrás a ver que no se me apegue mucho, digamos. En automático. En Y automático. peor si son trailers, ¿no? No, peor nada. Porque yo igual veo trailer en mi carril y le digo, "No, paso allá, toma". Y vale, a ver para dónde lo esquivo, digamos, va viendo, ¿no? Sí. ¿Cómo sobrelleva usted esto de el estrés postraumático? Bueno, creo que con una lata de cerveza. Es lo mejor. Justamente. No, yo te cuento que después lo de mi sobrina, mira, yo tocaba la lata de cerveza, o sea, tomaba un trago, ya no tomaba mucho, digamos, y le tiraba el llanto. O sea, fue tan fuerte, digamos, porque obviamente después falleció mi sobrina, el sufrimiento de mi hermano, todas esas cosas, pero fue tan traumático, o sea, yo salía a compartir y puta, terminaba llorando. Te llegaba. Pues. Terminaba llorando, digamos, ¿no? No, pero puta, la vida de bomberos realmente, de voluntariado, es realmente otra vida. Exacto. Es otra vida. Y uno también sobrelleva justamente ese estrés, como lo estamos haciendo ahorita, conversando o chisteando un poco. Con ¿no? humor. La mayoría lo sobrellevan con humor. ¿Es que no? La mayoría de los bomberos o personal de riesgo lo hace así, pues, ¿no? Y humor negro. Claro, lo que pasa es que hay chocolate. No. Ella. Lo que pasa, ¿sabes? Que nosotros tenemos que, no sé, sacar ese estrés de alguna manera, digamos, ¿no? Entonces, tenemos tantas historias, o sea, tantas veces hemos estado por cruzar esa línea
entre la muerte, digamos, De pasar al otro barrio. de pasar al otro, al de los echados, ¿no? De los echados ya. O sea, yo no he sido, o sea, yo he tenido un accidente en bombero, o sea, y he tenido varias oportunidades que casi hemos tenido accidentes manejando, porque Fatales. en pelado sos loco, digamos, ¿no? Mucha adrenalina, no controlar, Mucho valeverguismo. o sea, y mi auto, ¿sabes que mi auto, yo le ponía destellador, le tenía sirena, era un camión bombero, man. Todo el mundo me conocía, digamos, ¿no? Le faltaba el ataque rápido. Ya. Faltaba, ¿no? El isotope. Tenía extintor y he atendido a emergencia de fuego con mi vehículo, frente. Y he rescatado personas, he quebrado vidrio para sacar niños de un auto que estaba quemando porque lo vi que se estaba ardiendo y lo seguí y tenía el extintor. O sea, te das cuenta donde Dios te pone, digamos, el universo te pone para ayudar a las personas, digamos, porque ya tenés esa preparación, o sea, has venido para algo a este mundo. Ya, es un propósito. Es un propósito, ya no podés, o sea, nacés bombero, o sea, nacés voluntario, te volvés bombero y vas a morir bombero toda tu vida. Exacto. No es que voy a revolcar las botas. Yo ya varias veces he querido sacarme las botas ya. ¿Por qué? Bueno, por tema de salud, también me quemé el pie una vez. ¿Cómo fue ese accidente? Yeah. Mira, teníamos planificado con mi esposa salir el domingo, creo que a la piscina, no sé, cosas. Y ya era la época de, creo que de agosto, más. Agosto, sí, agosto. Full viento, ¿no? Mi unidad ya estaba con muchos incendios y estaban full agotados. Y yo lo tenía eso en mi cabeza. Y más o menos tipo 3 de la mañana me llaman, me dice, ya la gente está cansada. Entonces me llaman, contesto. Estamos viviendo en la casa de mi mamá, con mi esposa, éramos casados. Nosotros vivíamos independientes, pero mi padre tuvo Alzheimer y tuvimos que venir a ayudarlo. Hasta que falleció y bueno, seguíamos viviendo ahí, digamos, ¿no? Okay. Porque la olla grande a veces es rica, digamos. Yeah. Bueno, sí. ¿No es? Entonces... Saludos para la olla grande. Saludos a mi mamá. Yeah. Entonces, la cosa fue que me dice, no vayas, me dijo. Siempre hay que hacer caso cuando te dicen eso, es porque las mujeres tienen un sexto sentido, ¿no? Y hay, perdón que lo corte, y hay otra cosa, cuando uno está echado, cuando ya es de noche y uno está echado, no tenés por qué levantarte, dicen la mala lengua. Pero nosotros estábamos acostumbrados porque antes no éramos tantos los voluntarios y yo salía siempre, los incendios han sido 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces siempre salía a emergencia a esa hora. Entonces me llamaban, iba a la radio, o la handy sonaba, iba. Ya lo normal, o sea, digamos. Para mí eso era normal, digamos, ¿no? Solamente que obviamente ya habían turnos y todas esas cosas, ya como que dejamos esa costumbre, digamos, ¿no? Tal vez sea algo grande. Bueno, me llamaron, me fui al cuartel, habían otros voluntarios, entonces los recojo en mi auto, porque ya no teníamos tantos vehículos, ¿no? Y me voy al lado de guardia. Había un centro comando, un puesto comando, dejo mi vehículo ahí y comenzamos a trabajar. Era incendio forestal, habían cambiado todas las redes eléctricas, o sea, todo un desastre, todo había ardido. Viento a full. Trabajamos creo que era más o menos tipo 3:30, 4, no me recuerdo la hora. Habíamos trabajado hasta las 9:30, 10 de la mañana puede ser. Grande el incendio, ¿no? Ya cansado. Obviamente antes no teníamos muchos equipos, no teníamos los overoles forestales, las camisas forestales, ni nífuga, ni nada de esas cosas. Les tocó ir de estructural, seguro. Entonces yo estaba de estructural. Entonces ya cansado en ese tiempo, o sea, no era muy siempre operativo, no hacía mucho ejercicio, ya estaba cansado y ya más o menos ahora agarro y digo, ya no íbamos a retirar, ya estábamos dando por finalizada la operación. Okay. Me saco el pantalón, me saco la chaqueta, me quedé con las botas de bombero, obviamente no voy a poner mi otro botín, digamos, ¿no? Porque estaba en mi auto, digamos, yo estaba manejando el Sierra 2, que es la camioneta forestal que teníamos habilitada. Y vos sabés que me voy caminando sin ninguna herramienta y comencé a revisar y había pues, no, la verdad no sé qué era, si eran semillas o eran cáscaras de soya que había ardido. Y fui caminando y me hundí, oye. Todo el carbón se entró a mi bota. Y como buen bombero, ¿no es cierto? Que estaba comandando toda esa operación ahí, yo estaba manejando el Sierra 2. Ni siquiera grito, pues, ¿no? Me voy caminando, más o menos serían pues unos
unos 10 metros más o menos camino. Ya habíamos apagado la bomba y le digo al que estaba ahí, tratando de desconectar ya el pitón, échame agua, le digo, me saco la bota, me echo agua. Ah, no fue en ese rato que se sacó la bota. No, claro, me sentaba, me quemaba, pero estaba todo caliente. Ya, hacer bien, nada, pariente. Salió como el de Twitter. No, pues me quemaba ya más. Entonces tenía que salir del foco de calor y obviamente saqué la bota. Ya, bueno, todos los que somos cocineros sabemos, pues, ¿no? Que la carne es chamusca, ¿no? Le falta, ¿eh? Entonces me saqué, ya yo lo vi, sentía dolor, pero en una cierta parte no sentía dolor. Yo dije, no es tan, No es tan leve. no tan leve. Entonces, recojan chicos, nos vamos, manejo la camioneta porque no había quien manejaba Le tocó manejar. la camioneta, me saqué las botas, me fui descalzo. Me dolía, ya me dolía. Entonces, después ahí nos vamos al puesto de comando, algunos que estaban ahí me revisan, no es tan grave. Yo no lo sentía tan grave, pero quería en mi cabeza pensar que no era tan grave. Entonces, me subo a mi auto y bueno, le pongo el aire acondicionado abajo para que enfríe un poco. Y me dicen, ya, por favor, llévalo porque no había cómo se vayan también, porque si yo lo había traído, pues, los llevo. Tocó de taxi a dejarlo. Hay una foto todo incluso. Con ellos, yo con el pie quemado, y no, en ese entonces era teniente, o con el teniente. Mucha mosca. Y a eso le puto más a mi mujer. No te sacaron una foto y ni siquiera te vinieron a traer, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera te llevaron, digamos, ¿no? Pero la foto está buena. Está bueno. No pusimos nada. La cosa es que llego a mi casa, le hablo a mi esposa al instante que nos vamos a ir a la clínica. Mira, mi esposa tuvo que aprender a manejar. Man. Yo llegué a la clínica manejando, pero después ya no pude manejar. Lo vendaron. Una pelota para enterar. ¿Y la limpieza? No, eso fue lo peor. Yo me dolía y cero dolor, digamos, ¿no? Para que no demostrara que me estaba doliendo a mi esposa, que no era tan grave. Del 1 al 10, ¿cuánto era el dolor? Era 100. No te imaginas el dolor. Yo me comí, yo pienso que es un por ciento de quemadura en mi pie, de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Cuando hacer el análisis, claro. Es 1%. Yo digo, lo que se quema más, yo no sé cómo es. Eso, yo. ¿Y de qué grado fue su quemadura? 3er grado profundo. Entonces tuve 2 cirugías, me sacaron para poder tapar. Me hicieron injerto de piel. Sí, me hicieron injerto. Entonces, está bien grave. Todo eso cambió porque mi esposa tuvo que renunciar a su trabajo para cuidarme. Ahí sentí un quiebre, podemos llamar un quiebre, una decepción con todo lo que es la hermandad de bomberos voluntarios. Lo quiero decir porque me estoy abriendo, ¿no? Pero ahí sufrí, digamos, como una pequeña decepción, digamos, porque no tuve un apoyo, digamos. Claro, económico, tuve por perder el trabajo, ya era un apoyo moral. Nadie me dijo, oye, necesitas que te llevemos a la clínica a hacerte limpieza. Entonces, te cambia la perspectiva de darle más importancia a lo que tenés en el corazón, que era hacer el voluntariado, a algo que te quedaste solo cuando te pasó algo de... Qué mierda, qué chocante, ¿no? Puta, voy a emergencia, comparto tanto, estoy con ellos, voy al cuartel, todo, y a la hora cuando yo estoy mal me pasa algo. Claro. ¿Por qué no están? No estoy diciendo que pasa eso ahora, pero tal vez la gente pues no tiene los recursos o quiere evitar, digamos, decir, puta, vamos a tener que gastar, no sé. Claro. Bueno, dejémoslo así. Pero usted sintió eso. Pero sí, yo lo sentí, digamos, y lo he expresado. Y bueno, ahorita lo estamos expresando ya a ¿cuántos millones vamos a alcanzar? 6 millones. Mierda. En una hora. 15 minutos. Por favor, traigan papel. Un batito de agua. Yo creo que sí es decepcionante porque aparte de que se quemó, tuvo que llevar a ese personal y no fue como que alguien dijo, pucha, estás mal, si querés yo manejo, te dejo en tu casa y yo me voy. Claro, no sabía, pues eran pelados, pues, o sea, siempre vos como papá pollito, ¿no es cierto? O sea, tranquilo, yo aguanto y que ustedes estén bien. Siempre ha sido nuestra postura, digamos, ¿no?
el voluntariado a las personas que están debajo de nuestro mando no les pase nada, ¿no? Claro. Y cuando te pasa algo a vos es diferente, ¿no? Entonces, bueno, trajo mucha historia, digamos eso, porque obviamente mi esposa perdió, o sea, viajó mi esposa porque tenía un trabajo y, y tuvo que renunciar porque ya cuando llegaron a la sequía, estuve un año sin poder poner zapatos. Ella renunció para cuidarlo. Exactamente. Entonces, ¿Cuánto tiempo lleva con su esposa, perdón? nosotros vamos a cumplir el 23 de febrero, vamos a cumplir 3 años. 13. 3 años. Felicidad. A la afortunada. Sí, y tenemos una niña de 4 años que va a cumplir 5 años. Entonces, Harto tiempo, ¿no? sí. Entonces, como que cambió un poco, ¿no? O sea, la importancia de, wow, darle todo a veces. Ujú. Tal vez yo me hice un poco aparte. Obviamente no me puedo apartar porque soy el presidente de la fundación, manejo la parte administrativa. O sea, no podés hacerte a un lado. Ujú. Pero como que ya la parte operativa ya como que la dejé un poco de lado. Aparte que se me sube mucho la presión y toda esa cosa, pero no puedo dejar de no ir. O sea, no puedo dejar de ser operativo porque lo tenés en la esencia, digamos, ¿no? Ujú. Pero obviamente, y ya también, obviamente en este sentido, hay ciertos cursos de capacitación que ya no he asistido y obviamente hay que darle más fuerza a los que se capacitan mucho más, digamos, ¿no? Y yo soy siempre, y siempre voy a ser sincero, el que sabe más es el que tiene que comandar, porque estamos hablando de vida, la vida de tu camarada, la vida en que vas a atender y tu propia vida, ¿no es cierto? Entonces, yo no voy a decir, son capitán, son comandante, no significa que soy el más preparado, digamos, en eso, ¿no? Porque obviamente siempre la experiencia es lo que más te va a dar en atender una emergencia. Más te enseña, pues, ¿no? Más te enseña. Exacto. Y nosotros nos hemos formado en las emergencias y cada emergencia es diferente. Correcto. Entonces, pero las capacitaciones, las inclusiones, todo lo que haces te ayuda obviamente a minimizar todos esos riesgos. Y mantener con vida a tu personal. Claro, que es lo Y más tu vida, importante. ¿no? Exacto. Y a la vida que vas a rescatar. Entonces, si te das cuenta, la unidad urbana de bomberos rescate es una unidad con muchos voluntarios. Y hemos armado una estructura que ni siquiera me necesita. O sea, y yo puedo decir que no voy a decir que va a sonar feo, ya no valgo más en la institución, pero decir que creo que hemos cumplido un cierto ciclo, porque la institución ya se maneja solo y es como una empresa. Ya es autosustentable, se puede decir. Vamos a compararlo así, que me gusta mucho el tema de restaurante y de comida, me gusta cocinar. O sea, una hamburguesería nueva contra, no sé, pues sin hacer publicidad, Burger King, McDonald's, lo que querrá. No, digamos. ¿Cuál más tiene más fuerza y cuál va más a resistir todos los problemas? La empresa grande, La obviamente. empresa grande, porque tiene una estructura, tienen proceso, tienen procedimiento. Una institución de bomberos, si no tiene eso, igualito va a colapsar. La idea es crear una estructura donde no dependa de una persona ni de ciertas personas, De un equipo. de un equipo. Entonces, si nosotros, Álvaro, Alejandro, mi persona, no van al cuartel que ya ha tocado el caso, las emergencias las tienen. Porque ya tienen gente preparada. Ya tenemos una estructura. Claro. Y creo que esa es la esencia de armar una unidad que no se rija a una sola persona. Que no dependa. Que no dependa de otra persona. Y creo que hemos cumplido con eso. Entonces, obviamente yo quiero volver porque creo que ahora me toca algo más importante. Mi hija le gusta la bomba. Entonces, ¿Qué piensa de eso? De que su hija quiera, yo no puedo decidir por ella ya, ¿no? pero la va a impulsar en ese camino. Yo no la voy a impulsar. Si ella te impulsa sola, que te impulsa. Ya. Pero si me dice, quiero ir, ya. Por decir, para carnaval le hice disfrazar de bombera. Entonces, le gusta ir a la carga, le gusta la emergencia.
juega con su que está enfermo, su muñequito, y que la ambulancia. O sea, y es por lo que veo, por lo que hablo, por lo que me escuchan, Claro. por lo que hemos ido. Ya lo Se tiene da su cuenta padre que ahí. nació voluntaria, ¿no? Puede ser. Vos sabés que eso va en los genes, ¿cierto? Exacto. ¿Qué opinas sobre las unidades de bomberos que no tienen, a ver, que no tienen instructores, por decirlo así, digamos? Que están abriendo, que están recaudando, pero no tienen personal que esté capacitado. Ni siquiera los que lo están abriendo. No. Mira, te voy a decir, todos hemos nacido sin saber. Está bien. Pero creo que a veces la coyuntura en todas estas emergencias que ha suscitado desde el 2019 con los incendios forestales, lamentablemente han nacido, entre comillas, unidades que no sabemos la procedencia, con un fin para mí, que es recaudar. Y creo que eso no es el fin del voluntariado. Recaudar para ser operativo, Exacto. recaudar para comprarte los equipos, Para servir a la comunidad, obviamente. claro, y no para tener un negocio. Me lo vamos a hacer claro. Y seguramente me van a funar algunos cuantos. Pero no me importa. Nosotros lo vamos Cámara. a cualquier No me importa. Ni un ver. Porque siempre lo voy a decir. Las instituciones que... Porque la población tiene que apoyar siempre a las instituciones que están ya formadas. Porque necesitamos de mucho apoyo. Y las unidades se han creado y se mantienen mucho por la sociedad. Porque aquí Santa Cruz, Bolivia, ha hecho que todo lo que somos voluntarios crezcamos, porque no le debemos nada a ninguna institución pública, ni al nivel municipal, departamental, ni nacional. Siempre lo han querido truncar. Entonces, pero lo que tenemos que hacer bien claro es que hay muchas instituciones que, ¿cómo lo podemos decir? Que esperan estos momentos como para crear una institución y generar un recurso de ingresos como si fuera un trabajo. Mercantilizan al voluntariado y eso nos afecta a todos los que somos voluntarios y tenemos muchos años manejando instituciones. Porque cuando vos ves a ellos siempre con el tacho, pidiendo moneda, que necesitan equipo y después de repente lo están vendiendo por ahí. Entonces tienen que saber a quién tienen que apoyar en primer lugar, la sociedad. Y lo otro es que nosotros no deberíamos permitir a este tipo de instituciones porque obviamente nos dañan. Exacto. Porque ya hemos visto, a veces se van hasta para morir porque no están capacitados. No, pues porque hago un curso de unas horas, puedo ir a meterme al fuego. Puedes colaborar, hay otra forma de colaborar, hay otra forma de ayudar, pero creo que no debemos permitirlo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y lamentablemente eso nos quema. Como bomberos nos quema, digamos, ¿no? Porque te crean este tipo solamente cuando está la emergencia, es como hacer turismo emergencia más o menos, ¿no? Cuando está la emergencia, se crean ciertas instituciones que ni siquiera están legalmente establecidas, pero comienzan a pedir el nombre del voluntariado. Claro. Sí, para los bomberos he ido con esto. Para los bomberos se necesita. Y se ha agarrado varios bomberos que no son bomberos. Yo he agarrado varios. Bomberos que cobran. Que cobran. En Chino, muy lejos, cuando estábamos por el COVID, aparecieron también otros voluntarios que fumigaban gratis y se iban a tu casa y te decían a su bondad, a su voluntad. Tenían una minivan. Sí, rojo y casco amarillo. Y te llamaban bomberos voluntarios, digamos. Sí, los ubico. Una vez los paramos por ahí. Entonces, te das cuenta que eso no hay que permitir y siempre hay que pararlo. Y hay que hacerle un alto. ¿No? Claro. Hay que hacerle un alto. Hay que dejarle sus... Ponerle un estate quieto. Pues. Exactamente. Y bueno, bueno, si sos nuevo y querés, digamos, crear una institución, pero no tenés ni idea, ni la pálida idea de qué es un incendio forestal, pues dedícate pues a otra cosa, ¿no? Y deja a personas o que, ya te creo, digamos, alguien de una institución va y quiera formar otro grupo. Exactamente. ¿Por qué? Digamos que todos los que somos bomberos voluntarios hemos estado en una otra unidad, como yo, digamos, ¿no? Entonces, y como mucho. Exacto.
Entonces, pero ya venir con una capacitación, ya una idea, no es pues esto como para ir no sé, pues, a salvar una flor, digamos. Claro, y si vas a crear una institución, hacerlo pues bien. Claro, hacer como tiene que ser, con Claro. personas capaces, instructores, De manera transparente. de manera transparente, para que crezca, digamos. Siempre tenemos que ir con el afán de que el voluntariado es simplemente para ayudar y no tiene remuneración económica alguna, porque todos tenemos un trabajo Exacto. para vivir, Claro, para mantenerlo. Entonces, creo que te la respondo de esa manera. Creo que para mí hay que cuidar mucho porque nos quema a nosotros como voluntarios. Hemos construido de algo que no había, que no existía casi. ¿Dónde estamos ahora? Bien plantado. Mucho mejor que hace 25 años. Entonces, nos faltan muchos más años por delante. Y eso ya pues son ustedes. Las nuevas Son nuestros generaciones. hijos que van a querer convertirse en bomberos. Son las nuevas generaciones que hay que concientizar para que siga este camino. Porque no lo hacemos por nosotros, Exacto. lo hacemos por la sociedad. Porque pienso yo, y vuelvo a repetir, Dios, el universo, nos ha puesto y nos pone en situaciones para darle una segunda oportunidad a quien se la merece, salvándole la vida, sacándonos de un incendio. Pero si vamos a tardar 30 minutos, Se complica se complica demasiado. demasiado. Exacto. Entonces, creo que ese es el punto que tenemos que llegar. Bien. Ya el trabajo de ustedes ya. Hay algo todo. Lo que no tenemos trabajadores. Y está costando, ¿no? Los jóvenes de ahora como que le está costando volverse voluntario, ¿no? Y creo que no hay esa, como decía Diego Suárez, no hay esa madera, digamos, de querer hacer algo por la sociedad, digamos. Vos podés crear esta esencia desde que son niños. Y por eso es que nosotros tenemos voluntarios, pero bomberos que son grandes en Santa Cruz y en otras partes, que han visto a sus padres y ahora son subtenientes, tenientes, todo lo que quieran. Y pero tienen la madera, Ujú. porque han crecido en eso. Claro. De niños lo han visto. Lo han visto y te cambian las perspectivas, ¿no es cierto? Entonces, hay que fomentar eso para que no perdamos la esencia del voluntariado y construyamos lo que realmente necesita esta sociedad. Y para todos aquellos que quieran ser bomberos, la mayoría de las unidades de bomberos están en convocatoria, por lo que he visto. Asistan a la que le quede más cerca, pues, ¿no? Claro, donde estén, van a servir. Exacto. Y si yo estoy ahí, los voy a hacer para que ver si no se dedican a otra cosa. Claro. Es bueno, por si acaso, que lo ciernan. Ahí se sabe quién es quién, digamos. Está bien. Bueno. Solo al final. Bueno, una pregunta que hacemos ya finalizando el episodio. Cuando la emergencia pasa y las sirenas se apagan, ¿qué es lo que queda detrás de Uber? Te voy a contestar con una experiencia que tuve. Cuando les comenté que un tiempo yo viví en el cuartel y mi miedo era, obviamente no me gustaba mucho la sangre y todas esas cosas, ¿no? Mi miedo siempre era la parte de que se me muera alguien en mi momento. En su turno, en su En su guardia, o sea, obviamente le tocaba hacer lo mejor que poder, pero a veces querés evitar eso, digamos, ¿no? Porque mi cabeza decir no voy a poder dormir, que voy a pensar, mi cabeza va a estar pensando. Y justo pasó una noche, una emergencia, fui a un atropellado, me acuerdo muy bien, todo esto que queda, ¿no? En la cabeza, era por el Matadero, cuando no era doble vía, obviamente, no que todo el mundo moría atropellado ahí, creo que en ese cruce. Y obviamente no lo llevamos, estaba muy mal, estaba en paro, yo estaba haciendo el RCP, lo llevamos al San Juan de Dios porque en el japonés no nos recibieron. Ya te das cuenta el tiempo, Exactamente.
Llegamos al San Juan de Dios y yo seguía haciendo el RCP. El doctor me dice, ya no más, ya está, ya, chao. Bien. O sea, y yo, pero el que dice eso es usted, no yo le digo. Revíselo, güey. Ya, me quedó eso, o sea, se murió todo. Incluso creo que tuvimos que ayudarlo a llevar, creo que a la morgue ahí de San Juan. Y digo, ya, fuimos a limpiar la ambulancia, mucha sangre. Y digo, no voy a poderme echar, mi cabeza va a estar pensando. Tenía miedo de eso. El primer muerto. Claro, el primer muerto, digamos, ¿no? Y el pelado, ahí tenía pues creo que, ¿cuántos? 23 años, 22 años. Me echo, ¡fring! La campana de nuevo. Esa noche atendimos creo como 4 emergencias. ¿Tuve tiempo de pensar? No. No. Entonces, ¿qué pasa después? Nada, seguir trabajando para ser mejor, para tratar de ayudar a las personas. Creo que eso es lo mejor que podés hacer. Y entrenar es una carrera, ser profesional. Y obviamente ahora yo como padre de familia pienso en mi hija, en mi esposa, en mi familia, porque no solamente ser voluntariado, tenés que cumplir en la parte de tu vida, digamos, ¿no? Exacto. Recursos económicos, colegio, crear una vida. Entonces, tenés como que Esa balanza, esa ¿no? balanza y mantenerte vivo. Entonces, para mantenerte vivo, tenés que capacitar. Sí, y actualizarse. Y actualizar, ¿no? Y siempre tratar de estar lo más actualizado posible, pues, ¿no? Exacto. Pero bueno, Así buena. como los teléfonos. Y cambian cada rato. ¿Se arrepiente de algo? La verdad que no me arrepiento de nada, de todo lo que he hecho. Tal vez me puedo arrepentir de algo, a veces es de no haber estado en ciertos lugares, en cierta emergencia que pude haber estado. Pasa a veces, ¿no? Claro. El decir, pucha, yo quería estar ahí, digamos. O decir, creo que pude haber hecho esto ahí, digamos. Claro. Entonces, porque te vuelve más analítico, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que eso, más que todo. ¿Sabe lo que se va a arrepentir, pero? De no comerse ese postre. Me lo voy a comer porque me lo voy a llevar. Claro. ¿De dónde es? Bueno, aquí tenemos. Y le voy a dar el punto bueno porque, el visto bueno porque a mí me gusta mucho la comida. Incluso yo hice un restaurante con carro bombero. Creo que fue el primer restaurante temático de Santa Cruz. Pues ya no hay. Bueno, nos agarró la pandemia, pues. 3 meses de la inauguración nos llegó la pandemia. Pero ya se fue. ¿eh? Ahora Pero obviamente es una promesa, en un futuro lo vamos a volver a hacer. bien, aquí tiene el apoyo. Aquí delante de la cámara puede probarlo y dar el visto bueno. Mierda, que vamos a ver. Claro, de pecho, ¿no? Ese postre es de panadería y repostería como en casa. Ofrecen postres, panes, opciones integrales, se cubren eventos de matrimonio, 15 años, cumpleaños. Divorcio. Digo, bueno, con los que salen felices el divorcio igual. Tienen su torta o su postre. Claro. Ellos están ubicados en el octavo anillo Santo Dumont, barrio Hidalgo, Yeah. calle 3. Está muy bueno. La verdad que sí. Bueno. Claro. Hace bien su Se los trabajo, recomiendo un bombero. Bueno, 3. ¿Por qué no me lo dieron antes? Estaba con hambre. ¿no? Sí le dimos que Bueno, muy agradecidos por todo. ¿Algo más que añadir? Conviértete en un profesional clave para la industria, donde en CEGITEX, Instituto Tecnológico, de Seguridad Industrial y Tecnología Eléctrica. Buenísimo, una buena opción. A lo mejor, sí. Una buena opción para un técnico Buena. superior. Yo voy a estudiar aquí, güey. Claro, bien. ¿Vuelva? Claro, puede ser. ¿Usted? Todo. Siempre todo lo que sea capacitación es bueno. Hay que meterle. Siempre. No hay que dejar pasar, digamos. Hay que llenarle de sabiduría. No, ¿verdad? Bueno, Hasta luego. Gracias, muy agradecido Muchas y gracias. hasta el siguiente capítulo. Nos vemos. Gracias por la invitación.